No sé hasta dónde me escucharon. Sí, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, si me escucharon hasta el... Estábamos hablando de los proyectos, cómo se originan. Ya, estábamos hablando de los proyectos. ¿Se quedaron aquí? En los proyectos, voy a compartir. Ok. Ya, entonces estábamos hablando de el origen de los proyectos, ¿no? Que se originaban por una necesidad para resolver un problema, mitigar una amenaza potencial. Les decía que ustedes seguro han escuchado hablar en las noticias o otros profesores o han leído en los medios que tenemos proyectos, por ejemplo, de la reconstrucción del norte, ¿no? Que son varios proyectos en varias provincias, pero que todos pertenecen a un programa de proyectos. Y esos proyectos pues se hacen para mitigar una amenaza potencial, ¿no? Que son los fenómenos del Niño, los huaicos, los deslizamientos que se vienen en estas temporadas de lluvias, ¿no? Sobre todo en el norte, en el sur de nuestra región, costa y un poco de la sierra, ¿no? Entonces, estos proyectos sirven para resolver un problema, ¿no? Pero a veces estos proyectos también son cerrados o paralizados por el tema de la corrupción, ¿no? Y el mal manejo de los funcionarios públicos que tienen a su cargo estos proyectos. Entonces, todos los proyectos, como les digo, no son para ganar dinero, ¿no? Sino son también para salvar vidas, para mitigar amenazas potenciales, ¿no? No todos los proyectos son para ganar dinero. La gestión de proyectos o dirección de proyectos, ¿para qué es? ¿Qué es la dirección de proyectos? La dirección de proyectos es aplicación de conocimiento, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, ¿no? Con el fin de lograr que se cumplan los objetivos, ¿no? Determinar el proyecto en el plazo previsto, con el presupuesto previsto, con la calidad que nos pide el cliente, ¿no? Esos son los objetivos principales de un proyecto. Entonces, el director de proyectos tiene que reunir todas estas cualidades, ¿no? Tiene que tener conocimiento, habilidades, saber de técnicas y herramientas que le ayuden a gestionar muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas habilidades que tiene que reunir un director de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades básicas que tiene que tener un director de proyectos? Un director de proyectos, hay que recordar que es un líder, ¿no? Un líder que va a tener la responsabilidad de guiar a todos. Entonces, este señor o señora tiene pues que tener mucha tolerancia al estrés, ¿no? Tiene que tener mucha tolerancia al estrés. Imagínense cuántos problemas hay en un proyecto. Tiene que tener organización, capacidad organizativa, saber organizar a todo su equipo de trabajo, a las diferentes disciplinas que hay en un proyecto. En un proyecto no solamente hay ingeniería civil, sino intervienen varias disciplinas, ¿no? Ustedes saben, eléctricas, sanitarias, telecomunicaciones, electromecánica, diferentes instalaciones. Tiene que tener liderazgo también, liderazgo, comunicación, ¿no? Tiene que ser empático, experiencia y conocimientos técnicos,
del proyecto, saber delegar, tener confianza en sí mismo y en la gente que está trabajando con él, saber cuáles son las virtudes de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, ser resolutivo, tratar de anticiparse a los problemas, de prevenir, ¿no?, antes que suceda, y siempre buscar entregar valor al cliente, o sea, que sus mejores gestiones siempre estén orientadas al cliente, ¿no? Eso es algunas de las habilidades que tienen que tener los gestores del proyecto. ¿Qué incluye gestionar un proyecto? ¿Qué incluye? Identificar los requerimientos del proyecto, establecer objetivos claros y alcanzables. No hay que ponerse objetivos difíciles que sean inalcanzables, sino que los objetivos siempre estén claros, ¿no? Y que sean alcanzables para poder decir que el proyecto es exitoso al final. Equilibrar demandas de la calidad, alcance, tiempo y costo. Algunos contratistas, por sacrificar la calidad, ¿no? Por, por terminar más tiempo, por terminar en menos tiempo, el proyecto, hacen el trabajo de mala calidad, o igual, porque me salga menos el presupuesto, pues sacrifico la calidad, ¿no? Entonces no hay un equilibrio entre estas demandas de calidad, alcance, tiempo y costo. Siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no?, en estas restricciones. ¿Qué más incluye lo que es gestionar un proyecto? Es que tengamos que manejar dentro del proyecto las especificaciones técnicas de un proyecto, todos los planes que hay, plan de gestión del alcance, del costo, del cronograma, de recursos, de riesgos, de interesados del proyecto, eh, todo eso, y recolectar las expectativas, cuáles son los deseos de los stakeholders que son parte del proyecto, ¿no? Esas son algunas cositas que incluyen, ¿no?, qué es lo que es gestionar un proyecto. Lógicamente es más de lo que estamos poniendo aquí en esta diapositiva, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando el curso se van a dar cuenta de lo grande que es. Bien, señores, son las 11, son las 11:05, nos hemos pasado unos minutos. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de 10 minutos para que ustedes puedan tomar su agua y regresamos en 10 minutos. ¿Ok? Son 11:05 acá en mi computadora, 11:15 de mi computadora, estamos regresando. Listo, señores, nos vemos en unos minutos. Gracias.
Bien, señores, continuamos. Vamos a continuar. Voy a compartir de nuevo la PPT. Listo, estábamos viendo cuáles eran los campos que incluía gestionar un proyecto, ¿no? Estábamos viendo eso. Tienen que saber también que cuando se habla mucho de gestión de proyectos se habla de la triple restricción. ¿Qué es la triple restricción? Antiguamente, digo antiguamente porque es algo hace 10 años, se tenía como triple restricción al costo, calidad, al tiempo, y después fue aumentando y se agregaron calidad, se agregó también recursos y se agregó riesgos, ¿no? Y ahora ya la triple restricción ha quedado con 6 campos, ¿no? Ahora también hay, a lo ya dicho, tiempo, costos y alcance, tenemos agregado a calidad de riesgos y recursos, ¿no? Es la triple restricción extendida. Entonces, tenemos que en un proyecto concentrarnos ya no solo en equilibrar 3 cosas, sino también 3 cosas más a las anteriores, ¿no? Ahora tenemos que también pensar en riesgos, recursos y calidad. Es la triple restricción extendida. El PMI, ¿no? Nos hizo una pregunta su amigo, su compañero de ustedes, Pineda, ¿no? ¿Qué cosa era el PMI? Como les decía, el PMI es un instituto muy grande en el mundo, estadounidense, está en Estados Unidos, su sede principal, y ellos divulgan el conocimiento en gestión de proyectos, formulan, como les dije, los estándares internacionales y tienen la guía para la gestión de proyectos. Esta guía de gestión de proyectos, PMBOK, por sus siglas en inglés, de guía para la gestión de proyectos, es conocida mundialmente en muchos países, en el Perú también hay mucha gente ya certificada del PMI para generar certificaciones en el país. El PMBOK, como les dije, es una guía que reúne los conocimientos en gestión de proyectos de muchas personas, de muchos directores de proyectos a nivel mundial, se han ido volcando sus experiencias en esta guía. Y hay experiencias tradicionales y experiencias también innovadoras, ¿no? Y a eso se está sumando también las metodologías ágiles, como Scrum, Kanban, que seguro ustedes habrán escuchado, y que ya el PMI las está tratando de complementar con la gestión de proyectos de esta guía. Entonces, como les digo, esta guía está evolucionando también constantemente. Ahora tenemos la 6ª edición, ustedes la tienen en la UPC, la tienen en físico, en la biblioteca, y también la tienen en la biblioteca virtual. Tienen el PMBOK, 6ª edición. Yo también la tengo, se las voy a pasar a través del delegado. Y este año se espera que ya salga la 7ª edición. La 6ª edición es del año 2017. Esperamos ya que salga la 7ª edición con varios cambios. Entonces, como les dije, el propósito de esta guía no es obligar a las personas a que la usen para gestionar proyectos, ¿no? Sino que sirve como una guía para que sirva de aplicación de buenas prácticas en gestión de proyectos
en cualquier tipo de proyecto, no necesariamente de construcción, sino cualquier tipo de proyecto. La guía, la guía de conocimientos de gestión de proyectos tiene 10 áreas. Tiene 10 áreas. Estas 10 áreas son integración, alcance, gestión del cronograma, gestión del costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones interesados. Lo que ustedes van a hacer en su trabajo, en el informe que van a preparar a lo largo del ciclo, ustedes al final tienen que terminar el informe habiendo desarrollado estas áreas que están con el check. Por ejemplo, en su informe debe haber la gestión del alcance del proyecto que han elegido. Debe estar también la gestión del cronograma. Debe estar la gestión del costo. Debe estar la gestión de recursos, gestión de riesgos y gestión de interesados. Estas áreas que están con el check son obligatorias, que deben estar en el informe. Entonces, esto sería el contenido mínimo que va a tener el informe. ¿Ok? Por favor, concéntrense bien, lo estoy diciendo hoy. ¿Y por qué les dije hace un momento que vamos a hacer un índice? Porque me ha pasado en 2 ciclos que estábamos en la semana 10 y algunos grupos preguntaban qué cosa ponen en el informe, cuál es el contenido que deben colocar. Entonces, yo se los digo desde la primera clase, cuál es el contenido mínimo. Entonces, tomen nota, cuál es el contenido mínimo que les estoy diciendo que va a tener, ¿no? Gestión del alcance, cronograma, costos, recursos, riesgos e interesados. Interesados también lo van a encontrar seguramente como stakeholders. También lo van a encontrar como stakeholders. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Seguimos. A ver, creo que hay algunas preguntas. ¿O todo claro? Ok. Ya, son 6 áreas. De las 10, 6 áreas son obligatorias de estar en el informe. Bien, estas 10 áreas que tiene el PMBOK, 10 áreas de conocimiento, se relacionan con varios procesos. Son 49 procesos que hay según la guía de sexta edición, ¿no? En cada área de conocimiento hay procesos. Por ejemplo, en el tema de alcance está la planificación del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT, ¿no? Y algunos de ellos ustedes lo tienen que tener dentro de su informe. Por ejemplo, ¿cuáles? Definir el alcance, ¿no? Definir el alcance del producto y del proyecto. Si es la definición del alcance del producto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes si van a definir el alcance del producto? Y mi producto es una carretera, ¿no? Tendrá que poner, ¿no? Es una carretera ubicada en tal sitio, de tantos kilómetros, tal ancho, el espesor de la carpeta asfáltica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el alcance del producto? Y crear la EDT. EDT es nada menos que la WBS, ustedes de repente la han escuchado ya. WBS, la EDT significa estructura de descomposición del trabajo,
Y esa es una metodología también de gestionar proyectos. Ustedes van a crear su EDT del proyecto que han elegido, ¿no? Debe estar ahí en su informe. También, en cronograma, como hablamos, ¿no? Tienen que definir las actividades de su cronograma, secuenciarlas, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma, mostrar su ruta crítica. Tienen que mostrar, ¿no? También en costos, harán su presupuesto en el tema de costos y también incluirán alguna técnica para la medición de los avances. Y para eso vamos a usar la técnica del valor ganado, que es lo que les dije, ¿no? En el tema de controlar los costos. Calidad, no les dije que calidad no vamos a hacer en el informe. No es que no sea importante, sino que en el curso no se desarrolla. Después el tema de recursos, sí, ¿no? Adquirir recursos, estimar recursos, desarrollar el equipo. Comunicaciones no es que no sea importante, como les digo que sí es muy importante, pero en el tema del curso no lo vemos. Después riesgos, sí, van a identificar los riesgos de su proyecto, ¿no? Van a hacer un análisis cualitativo de los riesgos y si es que este ciclo podemos hacer algo de análisis cuantitativo, lo hacemos, pero para esto necesitamos usar algún software. Yo uso el @RIX y no lo sé si el laboratorio virtual de la UPC lo tiene. Podríamos verificar, ¿no? Para poder hacer algún análisis cuantitativo, haciendo un ejemplo, que ustedes lo puedan poner en su informe. El tema de adquisiciones, tampoco les dije que lo íbamos a ver. Y el tema de interesados, sí, tienen que identificar a los interesados, ¿no? Identificarlos y vamos a hacer una clasificación de interesados, una clasificación. Profesor, Adelante, ¿sí? tengo una pregunta. En este ciclo vamos a aprender el uso de los buffers. Los buffers. Los buffers se pueden ver cuando estemos en la clase de cadena crítica. O sea, cuando veamos la ruta crítica, vamos a ver también un tema que es cadena crítica y ahí vamos a tocar algunos temas de buffer. O sea, Ok, profesor. Esos también son llamados amortiguadores, ¿no? sí, Ok, sí, profesor, sí, gracias. sí. Y vamos, cuando estemos en el tema del cronograma. Y entonces, ahorita recién estamos en la introducción, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, alcance, cronograma, recursos, costos, riesgos, interesados. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo primero que ustedes van a hacer, seguramente como parte del trabajo, es desarrollar el acta de constitución. El acta de constitución. También lo van a encontrar en las literaturas como Project Charter, ¿no? En inglés. El acta de constitución, donde se verifica el alcance del proyecto, donde se dice cuál es el alcance del producto, eh, cuáles son los principales riesgos, restricciones, fechas importantes de los hitos, el presupuesto preliminar del proyecto, quién es el director del proyecto, etcétera, etcétera. También vamos a ponerles un ejemplo de acta de constitución para que ustedes puedan ir empezando a trabajar su acta de constitución. Entonces, estos son los procesos que hay en el área de integración. ¿Okay? Nosotros solamente vamos a ver el acta. De todos esos procesos de integración, solo el acta. Y todos estos procesos están con colores porque pertenecen a algún grupo
de procesos, de este gran grupo de procesos, ¿no?, que tiene un proyecto. Por ejemplo, todos los verdes son de planificación, ¿no? Todos los verdes que están aquí son de planificación. Los rojos son de control. Los rojos de control, los azules de ejecución y los morados de cierre, ¿no?, de cierre del proyecto. Bien, entonces nosotros vamos a ir mirando poco a poco cada uno de ellos. Como les dije, las áreas de competencia que necesita un director de proyectos, pero también el equipo de proyectos, o sea, dentro de un proyecto hay un equipo humano que ayuda al director de proyectos a dirigir el proyecto. No es que el director lo haga solo, ¿no?, sino que existe un equipo humano detrás de apoyo. Y este equipo también tiene que tener conocimientos de dirección de proyectos, tiene que poseer habilidades de dirección, comprensión del entorno del proyecto, ¿no? Y reunir también habilidades interpersonales de las que habíamos señalado, de las que tiene que tener el director de proyectos. También el equipo tiene que poseer varias de estas habilidades. Como les dije, la gestión de proyectos pues incluye también la gestión de programas, portafolios, ¿no? Programas puede ser un conjunto de portafolios, un conjunto de proyectos, ¿no? Y portafolios, un grupo de programas. Y en toda empresa, en toda institución, siempre hay gestión de programas, ¿no? Porque reúnen muchos proyectos de un tipo de proyectos, por ejemplo. Y es importante también conocer eso. Cuando hay gente que se especializa, por ejemplo, en gestión de programas, ¿no? Y no es lo mismo que gestionar un proyecto, ¿no?, sino gestionar varios proyectos dentro de un entorno, dentro de una especialidad de repente. Bueno, esto de aquí, vamos a ver esto, que es lo más importante. El ciclo de vida, el ciclo de vida de proyectos. Aquí tengo dos ejemplos, un proyecto de inversión y un proyecto de construcción. Un proyecto de inversión normalmente empieza con una idea, la idea de alguien, ¿no?, que es una idea que tiene que estar escrita, lógicamente, no se puede quedar en la mente de una persona, sino es escrita, y esa idea después ya se materializa con un estudio de perfil, ¿no? Un estudio de perfil no es un estudio de ingeniería, ¿no? Es un estudio que podría tener alguna estimación de un presupuesto de cuánto podría costar, ¿no? Por ejemplo, quiero llevar un agua a un pueblo X de la sierra y más o menos planteo, pues hago un cálculo aproximado de cuánto podría costar y ver si es factible, a qué población va a atender y todo lo demás, ¿no? En forma no muy precisa. Y lógicamente este perfil lo tiene que hacer una empresa proyectista, ¿no?, una empresa consultora de proyectos. Y después de eso, con esos datos ya podemos entrar al estudio de prefactibilidad, ¿no?, y después al de factibilidad. En el de factibilidad ya se decide si el proyecto va o no va, ¿no? Y si va, ya se pasa a la fase 5, que es la fase de inversión. Ese es un proyecto de inversión, que normalmente también lo de construcción se convierten así, ¿no? Y un proyecto de construcción, de la factibilidad, ya pasa a la planificación, al diseño, producción y lo que es la parte de operación, el lanzamiento, ¿no?, cuando ya se termina el proyecto y se pone en operación.
Caso de negocios. ¿Qué es un caso de negocios? Como les dije, todo proyecto comienza con el acta de constitución, ¿no? Durante los primeros procesos que se realizan. Sin embargo, ustedes necesitan el caso de negocios para empezar su proyecto. Si han ido como proyecto con la construcción de una piscina, ¿no? Tienen que hacer su caso de negocios de esa piscina. Eh, Después de todo eso, ¿cuáles son los beneficios de ese proyecto? ¿Quiénes son los usuarios que van a usar, ¿no? El caso de negocios es un documento detallado que les va a ayudar a decidir, ¿no? Si conviene o no conviene realizar la inversión, ¿no? En este documento, caso de negocios, se define el problema, o se define la oportunidad del mercado, ¿no? Cuál es la visión general del proyecto y también si este proyecto está alineado con los objetivos de la organización. También hay que poner cuál sería el impacto de realizar el proyecto en nuestro resultado de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Y cuál es la tasa de retorno de este proyecto de inversión? Como les dije, no todos los proyectos tienen que tener un costo-beneficio positivo. Algunos, los proyectos sociales, en su mayoría tienen un costo-beneficio negativo, ¿no? Porque no tenemos ningún beneficio económico, sino social. Entonces, si su proyecto es social, su costo-beneficio de repente va a ser negativo. Si yo quiero construir viviendas, pongo que mi proyecto es un edificio de 10 pisos con 20 departamentos, pues estoy haciendo el proyecto para venderlo, ¿no? Entonces el costo-beneficio en ese caso sí va a ser positivo, ¿no? Porque estoy construyendo para lucrar, para vender los departamentos y ahí va a haber un costo-beneficio y una tasa interna de retorno. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener como dato del proyecto que elijan. Caso de negocio, no se olviden, lo tienen que tener dentro de su informe. ¿Cuál es el caso de negocio de ustedes, del proyecto que están eligiendo? Desde hoy ya ustedes pueden ponerse a trabajar, a buscar el proyecto y también a redactar el caso de negocio. ¿Cuál es el caso de negocio? Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, señores? ¿Ninguna? ¿Está claro el caso de negocio? Bien, pasamos. ¿Qué es un proyecto exitoso? En los años 60 solamente se consideraba la calidad para decir que un proyecto era exitoso. Solo la calidad. Sin importar cuándo terminaba, sin importar a qué costo terminaba. Así era. Solo la calidad. Y a partir de los 80, ya para considerarse un proyecto exitoso, además de la calidad, ya se tenía en cuenta al plazo de ejecución y el presupuesto. A partir de los años 90 aparece el tema de la satisfacción del cliente, o sea que además que cumpla con los otros tres eh, temas, también el cliente debería de quedar satisfecho, ¿no? No siempre el cliente está satisfecho con el proyecto final, porque a veces hay algún detalle por ahí que no le gustó, ¿no?
Y a estas 4 características, al día de hoy ya se le añade el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto ya debe ser capaz de convivir con el medio ambiente y con los interesados, con los usuarios finales. Debe ser capaz de conservar a sí mismo en el medio ambiente. ¿Ok? Eso es lo que consideramos de un proyecto exitoso. Entonces, la clave aquí para tener un proyecto exitoso es que al inicio se definan cuáles son los principales parámetros de éxito. Si ustedes dicen en su acta de constitución, en su project charter, que mi proyecto será exitoso si termina en diciembre del 2022, para mí será un éxito. Entonces, ahí estoy diciendo que no interesa si el presupuesto se va a 50% más, si la calidad no es buena, simplemente estoy diciendo, si termina en diciembre del 2022, si termina ahí, es exitoso. Entonces, esa es la clave para definir si un proyecto es exitoso o no. Definir los parámetros de éxito durante la fase inicial, ¿no? Y eso lo tienen que definir los mismos clientes con el director de proyectos que están elaborando esta acta de constitución. Cuando ustedes elaboren su acta de constitución, van a colocar cuáles son sus parámetros de éxito. De repente dicen, bueno, que el costo no exceda el 10% del presupuesto, que el plazo tampoco exceda que no exceda más de 60 días, ¿no? Y que la calidad pues sea la que se indica en las especificaciones técnicas. Pues ya están definiendo cuáles son los parámetros para medir al final si el proyecto tuvo éxito o no tuvo éxito. El caso de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ustedes han escuchado mucho en el año 2019, ¿no? Hablar de un proyecto exitoso. ¿Por qué exitoso? Porque se logró pues terminar a tiempo las obras de las obras para los juegos, ¿no? Se terminaron a tiempo y por eso fue un éxito. Además porque se manejó muy bien. Pero ¿cuánto más costó? ¿No? Nos pusimos a analizar cuánto hubiera costado si lo hacíamos pues con un tiempo prudente de construcción, ¿no? Comparado a la forma acelerada de cómo se hizo. No, porque ya no importó de repente analizar esa parte. Entonces, pero simplemente por el hecho de que el parámetro era la fecha de finalización, bueno, ya se dijo, ¿no? Entonces, tuvo éxito el proyecto. Y así ustedes van a encontrar muchos proyectos más. Bien, ideas finales de esta parte, de esta primera parte, estamos viendo la primera parte. Una idea principal de esto es que no van a poder gestionar ustedes lo que no pueden medir, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante las mediciones que ustedes puedan tomar en sus proyectos. Las mediciones, el control del avance de las obras, el estado de cada actividad. Y para eso pues tenemos que invertir, ¿no? Porque el director de proyectos no puede controlarlo todo. Entonces medir es importante, hay que tener índices, medir para poder gestionar adecuadamente, ¿no? Si no tenemos mediciones, no sabemos cómo estamos, no sabemos si estamos bien, si estamos adelantados o atrasados. Entonces, eso no nos permite tomar decisiones, de tomar precaución o tomar alguna medida
para corregir, ¿no?, alguna desviación. Entonces, por eso es importante medir, ¿no? En las horas es así. Bien, señores, entonces, como les digo, hemos visto la introducción a los proyectos, ¿no? ¿Qué son proyectos? Hemos estado mirando un poquito y vamos a ir viendo nosotros a través del curso el desarrollo de estos proyectos, de cómo se va gestionando las áreas que les he señalado que son las más importantes para este curso, ¿no? Hemos señalado que las áreas más importantes que íbamos a ver: alcance, costos, cronograma, recursos, riesgos y stakeholders. 6 áreas importantes. Otras ideas es que un proyecto tiene un plan, ¿no? Tiene una línea base, empieza con una línea base del cronograma, una línea base del costo, una línea base del alcance, pero conforme avanza el proyecto puede sufrir algún imprevisto que aleje al, al comportamiento normal de la línea base, ¿no? Y eso pues va a requerir que tengamos que realizar alguna reprogramación para poder culminar el proyecto dentro del plan original. Ustedes van a tener de ayuda en cualquier proyecto en que trabajen, van a tener mucho software, y los software son herramientas que le van a permitir a ustedes manejar mejor el tema de los indicadores de datos, para poder gestionar mejor sus proyectos, ¿no? Eso en principio. Bien, esa fue la primera parte. Vamos a mirar ya la segunda parte del día de hoy. El delegado está presente. Gerson, ¿estás? Sí, Gerson, mira, el próximo viernes es feriado y bueno, tenemos que poner la clase para otro día de tal manera de que ustedes no se atrasen. Entonces, no sé qué día ustedes proponen. Yo podría, creo que a partir del martes, cualquier día en la mañana, martes, miércoles, jueves o viernes, yo podría en la mañana hacer la clase. Usted póngase de acuerdo por el chat con sus compañeros para poder reprogramar la clase para uno de esos días. Usted me avisa, y de tal manera de no atrasarnos con respecto a las otras secciones. Ok, listo. Bien, señores, entonces continuamos con la parte 2. Bien, estábamos mirando con ustedes, sobre la dirección de proyectos, que puede ser necesario que el equipo de proyectos y el director de proyectos tenga conocimiento, habilidades, herramientas técnicas. También, lógicamente, es importante que el director de proyectos conozca el sector, ¿no? Porque sería muy difícil
colocar un ingeniero civil que lidere un proyecto de diseño de la vacuna contra el COVID, ¿no? Sería muy difícil porque el ingeniero civil no conoce nada del sector eh, médico, del sector científico, ¿no? Y sería lo mismo colocar un abogado a dirigir un proyecto de una carretera, aunque se ha visto casos, ¿no? Entonces, es necesario, pues, que el director de proyectos conozca de, del sector, ¿no?, en el cual se desarrolla el proyecto. Eso es importante. Y todas estas herramientas, conocimientos, habilidades, las tiene que aplicar el director y el grupo de proyecto, el equipo del proyecto, para manejar todos los procesos que hay, ¿no? Entrarán recursos, entrarán documentos, entrarán eh, herramientas para poderlas procesar y finalmente votar los entregables o productos principales o servicios que se tengan que entregar, ¿no? Eso es importante. Eso habíamos visto, ese es un repaso, una hoja de repaso de la primera parte. Es un proceso, es un proceso, un proceso es una, se puede decir que es una suma de muchas acciones, de actividades que se ejecutan para lograr un producto, para lograr un entregable, un resultado, un servicio, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que hay que trabajar, ¿no? Uno trabaja en el proceso. Y estábamos hablando del éxito de los proyectos en la primera parte y decíamos pues que para que un proyecto sea exitoso, primero es necesario que pongan los parámetros, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar un proyecto exitoso? Cuando cumplan qué tipo de parámetros, nos tenemos que preguntar. El equipo del proyecto debe lograr que se seleccionen los procesos más apropiados para gestionar el proyecto. Ustedes lo que van a hacer con su informe de fin de ciclo, para ustedes ese informe es un proyecto. Entonces, con ustedes ya estamos seleccionando cuáles son los procesos o las áreas de conocimiento que van a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Pero en los siglos pasados yo no les decía y me daba cuenta que entregaban cualquier cosa, ¿no? A pesar de que en las clases, pero este ciclo lo voy a hacer de comienzo, por eso la próxima clase haríamos también un índice para que todos los grupos estén alineados. Para que el proyecto sea exitoso, también debe cumplir con los requerimientos del proyecto para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los stakeholders. Ustedes habrán escuchado o se habrán cansado de escuchar los líos que hay en los proyectos mineros, ¿no? Conga, Tía María, etcétera, etcétera, donde no dejan iniciar los proyectos porque los comuneros dicen que el proyecto va a dañar el agua, va a dañar la salud de la población, o los camiones que pasan levantan mucho polvo, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, no se hace una buena gestión con esos comuneros, con esos interesados también del proyecto. No se cumplen sus expectativas, ¿no? De repente el proyecto, el líder que está a cargo del proyecto no transmite eso y no deja en claro, oye, mira, acá esta comunidad tiene miedo porque al hacer este tajo minero, pues podemos dañar sus ríos con los relaves y todo.
pero no le decimos cuáles son los cambios de mejora para su ciudad, ¿no? Y eso es lo que a veces entrampa los proyectos, de que no son claros para las comunidades, ¿no? No cumplen con sus deseos, sus expectativas. Hay casos en que las compañías mineras han construido ciudades mucho mejor de las que vivían antes las comunidades, y con colegios, pistas, veredas, parques, mejores viviendas, con centros de hospitalario y todo, ¿no? Porque han comprendido las necesidades de esa población y lo han manejado de una mejor manera, ¿no? Y han tenido éxito y han podido desarrollar sus proyectos. Entonces hay que chequear eso en todo proyecto para conseguir el éxito, que también los interesados de todo nivel, pues, se pueda satisfacer sus necesidades. Y a veces, a veces no se puede satisfacer las necesidades de todos, pero se debe hacer un gran esfuerzo. Y como les dije hace un rato, hay que equilibrar también el tema del alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, recursos, sin sacrificar alguno de ellos, ¿no? No por hacerlo más rápido que tengo que hacer el trabajo mal hecho, ¿no? O no por hacerlo con menos costo me tiene que salir una cosa mal hecha, ¿no? No por hacerlo con menos recursos voy a tardarme más tiempo, ¿no? Entonces tengo que equilibrar estas, estas demandas de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos. Bien. Proceso de gestión de proyectos. Como les dije hace un momento, el PMI reunía buenas prácticas en gestión de proyectos que estaban en el PMBOK, ¿no? Que era una guía que no era obligatoria usar, pero que sí era una buena práctica emplear los procesos que ahí se dicen, ¿no? El propósito de todo proyecto, algo importante de esta lámina, es que hay que iniciarlo, planificarlo, ejecutarlo, controlarlo y cerrarlo, ¿no? Estos 5 grandes procesos: inicio, planificación, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan en su vida, ¿no? Como les dije, el trabajo que ustedes van a hacer es un proyecto, entonces tienen que iniciarlo, planificarlo, ejecutarlo, controlarlo y cerrarlo al final, y entregarlo, ¿no? Ese es el cierre, el proceso de cierre. Los procesos dentro de un proyecto siempre van a tener una interacción en forma compleja, eh, y más si es un proyecto también complejo por las mismas especialidades que intervienen, ¿no? Mientras un proyecto tenga más especialidades que intervienen, pues será mucho más difícil y mucho más riesgoso su ejecución. Bien, vamos a hacer la segunda pausa aquí, señores, futuros ingenieros. Vamos a hacer una pausa aquí. Son las 12 en punto. Hacemos una pausa de 10 minutos y regresamos para continuar con esta segunda parte del tema introductorio
Seguimos en el tema introductorio todavía, ¿no? Pero es algo necesario hacerlo para alinearlos a todos en el tema de proyectos, ¿no? De qué es un proyecto, gestión de proyectos y todo lo demás. Bien, regresamos, señores.
Bien, señores, continuamos. Vamos a seguir con el tema. Bien, entonces estos procesos que hablábamos, estos 5 grandes grupos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y los procesos de cierre interactúan entre sí, ¿no? Interactúan entre sí para el desarrollo del proyecto. Aquí vemos en esta gráfica cómo el proceso de ejecución es el que más nivel de interacción reúne entre todos ellos, ¿no? Casi al centro. Como ustedes comprenderán, pues también el nivel de inversión en recursos, en dinero, en todo, en un proyecto siempre empieza de una forma menor y va incrementándose conforme este avanza, hasta llegar a un pico, ¿no? Que casi se da en la mitad, un poco más de la mitad del proyecto. Y de ahí empieza a bajar, ¿no? Igual se da el tema de la interacción entre estos procesos, va creciendo y después va decreciendo nuevamente, ¿no? El proceso de planificación, como ustedes verán aquí, sí, se da en casi todo el proyecto porque siempre se está planificando, ¿no? Se va planificando las actividades nuevas y las actividades que van apareciendo dentro del proyecto y se va planificando todo, ¿no? No solamente se va planificando un cronograma, se va planificando cómo enfrentar los presupuestos futuros, los riesgos futuros, los nuevos riesgos que aparecen, y las comunicaciones o nuevas comunicaciones que aparecen, o tal vez también los stakeholders del proyecto que no fueron identificados al inicio y tengan que aparecer después. El proceso de iniciación, el proceso de iniciación que estábamos hablando hace un rato, lo más importante de este proceso que vamos a nosotros a tomar de ahí era la elaboración del caso de estudio y hacer el acta de constitución, ¿no? Con esa acta de constitución se autoriza formalmente a iniciar el proyecto, ¿no? Entonces, como les dije, les voy a pasar todos los modelos posibles para que ustedes puedan hacer una buena acta de su proyecto. Yo les voy a pasar un ejemplo, pero tienen que adecuar su proyecto a, o tienen que adecuar el acta a su proyecto, ¿no? Porque muchas veces les he pasado el ejemplo, pero sigo viendo el escrito del acta que le he pasado, ¿no? No lo, no lo logran editar muy bien. Entonces, este proceso de inicio vamos a tomar esos dos documentos importantes, caso de negocios y el acta de constitución. Los procesos de iniciación, lógicamente, aquí donde se designa el director de proyectos, acá debe decir en realidad director de proyectos, no gestor. El gestor se entiende en el mundo de gestión de proyectos o de dirección de proyectos que es como un coordinador, ¿no? Y el director es más que eso. El director es mucho más que un coordinador. Entonces, aquí vamos a describir el alcance principal del producto, del producto y del proyecto, y los recursos que la organización se comprometa a invertir para el desarrollo del proyecto. Como les dije, en el acta de constitución hay que colocar supuestos, restricciones iniciales. Más adelante vamos a ver ejemplos de supuestos, de restricciones que hay en un proyecto.
¿no? Porque van a servir para ir colocando en el acta de constitución. Estos supuestos y restricciones tienen que ser de su proyecto que han elegido. No, no pueden imaginarse un supuesto de un proyecto de un puente cuando ustedes están haciendo el informe de un edificio, ¿no? Una restricción que tiene una obra de túnel cuando ustedes están haciendo una carretera, ¿no? Tienen que estar bien documentados su informe. Normalmente, cuando empieza un proyecto, ya existe un director de proyecto y a veces el director es la primera persona en estar en el proyecto. Y él tiene que redactar el acta de constitución. Lo ideal sería que ya tenga pues el equipo de gestión del proyecto que le ayude a redactar esta acta de constitución, ¿no? Y esta acta de constitución después tiene que ser aprobada por el sponsor, por el que esté a cargo del proyecto a nombre de la entidad, por ejemplo. Los grupos de proceso de planificación, creo que esto ya, ¿para qué se usan? ¿No? Es para planificar y tratar de que el proyecto salga exitoso. Hay que recolectar información de diversas fuentes con mucho nivel de exactitud. Los procesos de planificación también desarrollan el plan de gestión del proyecto. Hay que planificar todo, ¿no? Hay que planificar cómo se va a gestionar el alcance, cómo se va a gestionar el tiempo. Cuando digo tiempo me refiero al cronograma, y cuando se dice costo se refiere al presupuesto del proyecto, ¿no? Hay que planificar cómo se va a hacer esa gestión. Después están los procesos de ejecución, y en los procesos de ejecución ya se tiene que trabajar, ¿no? Trabajar, o sea, ahí es donde entra a tallar el esfuerzo de las personas por conseguir que se desarrolle el proyecto, porque se vaya desarrollando el producto, ¿no? Y para ello hay que insertar los requisitos de los interesados del proyecto dentro de este proceso. ¿Qué más importante hay aquí? Este proceso de ejecución, lógicamente, como es de ejecución, ya requiere de liderazgo del director de proyectos. Es aquí donde debe salir a tallar su verdadera expertise de cómo liderar personas, de cómo delegar personas, ¿no? Así como integrar todas las áreas, todas las disciplinas que hay en un proyecto y ejecutar las actividades del mismo. ¿Cuál es el problema que hay en el Estado, por ejemplo? ¿No? En el Estado el problema es que no hay personas que sepan delegar, no hay personas que sepan liderar proyectos. ¿Y por qué no hay? ¿No? Porque simplemente pues ustedes ya se darán cuenta de quiénes son los que participan en las elecciones, de quiénes son los que participan como miembros del gabinete ministerial, quiénes son los que se lanzan de congresistas, ¿no? Porque no hay personas que estén capacitadas. ¿Y por qué no hay? Porque de repente a los que sí están capacitados no les interesa trabajar en el Estado, por diversas razones, por diversas razones. Y eso es un problema, y mientras ocurre eso, el país va a ser, va a ser muy difícil para el país que se pueda desarrollar en forma exitosa, digamos, si lo vemos así como un proyecto. Durante el desarrollo del proyecto hay muchos cambios en el alcance, siempre van a haber cambios. En un proyecto, mientras más complejo sea, van a haber muchos cambios, todos los días, cambios, cambios, cambios.
Cambios porque a veces hay errores en el expediente técnico aprobado, o porque a veces hay mejoras, o porque a veces el cliente hace solicitudes nuevas, o porque se requieren hacer algunos cambios en materiales, cambios en procedimientos constructivos, eh, cambios por riesgos que suceden, por imprevistos, y el proyecto tiene que documentar estos cambios, y estos cambios antes de ejecutarse tienen que ser aprobados por el cliente, ¿no? No se pueden ejecutar cambios sin que estos hayan sido aprobados previamente por el cliente, por el dueño del proyecto. Y así funciona también en una obra civil. Ustedes habrán escuchado hablar mucho de los adicionales, ¿no? Los adicionales no se pueden ejecutar si es que el cliente no lo ha aprobado, ¿no? El contratista puede identificar una obra adicional, o el supervisor puede identificarlo, pero el contratista no lo puede ejecutar el adicional de obra si es que este no ha sido aprobado. Si lo ejecuta, es a su riesgo, porque puede ser que el cliente no le reconozca, ¿no? Entonces ya gastó recursos, ya invirtió, y eso no va a ser reconocido. Por eso no se ejecuta antes de que esté aprobado. Y los procesos de control, ¿no?, que sirven para identificar problemas potenciales de una manera oportuna, con la finalidad que nos permitan tomar decisiones, acciones correctivas para alinear el proyecto a la línea base. Hay tres líneas bases importantes que se controlan. Una, la línea base del alcance, ¿no?, que se controla a través de los cambios que hay, en el proyecto. Se controla también la línea base del cronograma. Nosotros tenemos una primera ruta crítica que planificamos, y nos sale una primera línea base, nos sale por decir 360 días, y esa línea base tenemos que irla controlando, cómo se mueve para adelante o para atrás, ¿no?, conforme van ocurriendo estos imprevistos dentro del proyecto. Y también la línea del costo, ¿no?, la línea base del presupuesto, que puede ir cambiando por la presencia de riesgos, o ciertas actividades que hagan que el presupuesto varíe, ¿no? Entonces, eso hay que irlo controlando para tomar acción correctiva en el momento oportuno, y que no se tenga un mayor impacto negativo en el proyecto. Entonces, señores, el tema del control que ustedes van a hacer en el informe, lo vamos a hacer en base al valor ganado. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos. También en sus prácticas ustedes van a tener la oportunidad de resolver algunos problemitas teóricos de conceptos de valor ganado, para que vean cómo se mide, cómo se controlan los avances y cómo se reporta, ¿no?, cuáles son los índices también de proyección, ¿no?, para poder identificar variaciones en el plan original. Estos son procedimientos, estos gráficos que se están mostrando acá, que no se ven muy bien, ustedes lo van a poder apreciar en el libro que les voy a pasar. Yo les voy a pasar un libro terminando la clase con el delegado, para que ustedes puedan tener mejor visualización de estos gráficos que no se ven muy bien aquí. Y los grupos de cierre, una vez terminado el proyecto, que también hay proyectos que terminan por etapas, ¿no? Hay proyectos que pueden ser entregados en forma parcial, ¿no?, ir cerrando etapas. Los grupos de cierre
pues permiten entregar el producto final, cerrar el proyecto. Cerrar el proyecto significa pues ya dejar de trabajar y entregar los recursos a donde deben ser entregados. El rol del director de proyectos es ese: deshacerse de los recursos, deshacerse, por ejemplo, de los proveedores que hay en el proyecto, liquidar, pagar. Si hay recursos que son importantes para la compañía, pues el director de proyectos podría buscar dónde acomodarlos para que estos recursos no se pierdan, ¿no? Para que estos recursos continúen en la compañía, porque son muy buenos. Entonces hay que tratar de colocarlos en otros proyectos. Y para eso hay que hacer un plan, ¿no? Hay que establecer un plan para no estar improvisando. Y ahí ocurre eso. Hay que cerrar el tema del trabajo realizado. El trabajo realizado, si hay entregas parciales, hay que ir adquiriendo pues la validación del trabajo realizado. El cliente es el que viene a recepcionar la obra, hay que entregarla con la calidad que indicaba el expediente técnico, con la calidad que indicaban los planos, ¿no? El cliente viene a ver la obra, y si está a su satisfacción, firmará un acta de recepción, ¿no? Si no, observará, oye, acá le falta esto, le falta el otro. Y el contratista tendrá que levantar esas observaciones, ¿no? Todo esto se puede hacer en el proceso de cierre. También el proceso de cierre, lógicamente, hay que entregar toda la documentación generada en el proyecto al cliente, ¿no? El cliente es dueño de toda la documentación generada dentro del proyecto, los planos ASBIL, el dossier de calidad, los manuales, y si hay equipos por manejar, también deben ser entregados al cliente, así también como los planes de capacitación al personal que va a quedarse manejando el proyecto. Por ejemplo, si son el caso del Metro de Lima, por ejemplo, hay gente que se tiene que quedar manejando la oficina del centro de mandos de los trenes, gente que se tiene que quedar operando los trenes. Entonces hay que capacitar a esa gente y se tiene que dejar los manuales de cómo funciona todo eso. Y el proyecto se puede ir cerrando por fases o se puede ir cerrando al final, ¿no? Conforme establezca el contrato. No se tiene que esperar hasta el final para cerrarlo todo, se puede ir haciendo entregas parciales, obteniendo aprobaciones parciales del cliente. Eso es lo mejor para que al final no se acumule todo, ¿no? Es lo mejor ir obteniendo aprobaciones parciales. Y como les dije hace un momento, ¿no? Todos estos grupos interactúan para buscar un objetivo en común, ¿no? Un objetivo en común que es buscar el éxito del proyecto. Simplemente eso, ¿no? Buscar el éxito del proyecto. Esto ya lo hemos visto en esta gráfica. Como les dije, el PMI sexta edición es un libro que se los voy a pasar. Ahí ustedes van a poder mirar los 49 procesos de gestión de proyectos y las 10 áreas de conocimiento que hemos visto, ¿no? 6 de ellas ustedes las van a desarrollar en su informe, ¿no? Y estas 10 áreas de conocimiento están dentro de los 5 grandes grupos de procesos, ¿no? Que son iniciación, planificación, ejecución, control, seguimiento y cierre, ¿no? Esto todo lo van a poder encontrar en esta guía, sexta edición que les voy a pasar. Los que deseen también lo pueden buscar en la biblioteca de la UPC, también lo tienen ahí. Esto de aquí es lo mismo visto en forma vertical,
de lo que les había puesto anteriormente, de los procesos, de los 5 grandes procesos que hay, los 5 grandes procesos aquí en forma horizontal, y cómo estos se interactúan con las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. ¿Ok? Y acá tienen ustedes todos los procesos que hay. Lo que habíamos visto en colores, ¿no? Está aquí. Esto es del libro del PMBOK. En el libro del PMBOK van a encontrarlo así, no van a encontrar colores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una pregunta que no viene al caso, más preguntas de examen, ¿no? Hablando del ciclo de vida del proyecto y de la organización, estábamos hablando de involucrar a los interesados, ¿no? Siempre. Algo importante de eso y que de repente el día de hoy ustedes se pueden llevar, ¿no? Que lo importante con la consideración a los interesados. ¿Quiénes son los interesados de un proyecto? Son todos aquellos que el proyecto los va a afectar positivamente o negativamente. Todos ellos se convierten en interesados del proyecto. Si por mi casa va a pasar una línea de gas cerca de mi puerta, yo ya me convierto en un interesado del proyecto, porque ese proyecto me podría afectar de alguna manera. Si debajo de mi casa han encontrado petróleo y piensan sacar el petróleo, de todas maneras me va a afectar. Yo ya me convierto en un interesado del proyecto. Si hoy soy un ingeniero de producción y trabajo para el proyecto Quillabeco y estoy ahí, como trabajador también soy un interesado del proyecto. Si yo soy el director de proyectos de una construcción de una piscina, también soy el interesado del proyecto. Si yo soy el alcalde de un distrito donde se desarrolla un proyecto, también soy el interesado en un proyecto. Entonces, ¿quiénes son en conclusión los interesados de un proyecto o los stakeholders? Son todos aquellos, pueden ser personas, pueden ser entidades, organizaciones, que el proyecto los va a afectar positivamente o negativamente. Ya, esa es la definición más sencilla que les puedo dar cuando quieran saber quiénes son los interesados. Entonces, una población que está cerca a una zona que es que se ha encontrado mineral importante para extraer, será pues esa población también una población interesada. Entonces será un stakeholder importante a tener en cuenta cuando se haga el plan del proyecto. Si la empresa es muy rebelde y no le interesa tomar en cuenta a esta población, pues tendrá problemas a futuro. Entonces hay que gestionar muy bien a los interesados del proyecto para que el proyecto no quede paralizado, ¿no? Para que el proyecto se pueda llevar a cabo. ¿Qué más? La mayoría de directores de proyecto divide el proyecto en fases, ¿no? Para poderlo controlar mejor. Estas fases del proyecto, del ciclo de vida, ya las conocemos, ¿no? Hemos estado mirando algunas de un proyecto de inversión o también de un proyecto de construcción, ¿no? Lo ideal, acá tenemos el ciclo de vida de un proyecto, no hay que confundirlo con los 5 grandes
grupos de procesos de un proyecto, ¿no? Que son iniciación, planificación, ejecución y cierre. Monitoreo y control, no hay que confundirlo con el ciclo de vida del proyecto. Son dos cosas distintas, ¿no? En esta gráfica, aunque no se ve tan bien, tenemos pues un proyecto, un proyecto de ejemplo de construcción. Empieza con una fase 1 de factibilidad que estábamos hablando, donde se formula el proyecto, hay un estudio de factibilidad, hay un plan de negocio, hay un diseño estratégico, y ahí se decide, se toma la decisión si se sigue con el proyecto o no, ¿no? Después, si se decide que sí, vamos a iniciar el proyecto con el proceso de planificación y diseño, ¿no? Se diseña, se hacen los estudios básicos, costo, cronograma, todo lo que concierne al proyecto, ¿no? Se ponen las condiciones contractuales que va a tener el proyecto, cómo se va a ejecutar, cómo se planifica, y ahí empieza el proyecto. La importancia ahora, como ustedes habrán escuchado seguramente, es que los constructores mismos deberían intervenir desde esta etapa de planificación y diseño, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr con el Plan BIM, ¿no? El Plan BIM que empezó en el país en el año 2019, ¿no? Señala que al 2030 ya todos los proyectos públicos del Estado peruano deberían de ejecutarse con metodología BIM, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde ya todos los contratistas entonces deberían pues empezar también a participar en el proceso de planificación y diseño, ¿no? Entonces, de esa manera se puede lograr un mejor proyecto. Después está la fase de construcción, donde ya se construye, ¿no? Donde se construye y además se hacen las pruebas de operación, ¿no? Para después ya entrar a la fase final, que es la puesta en marcha, ¿no? Donde ya empieza a funcionar el proyecto. Si es una central hidroeléctrica, bueno, a repartir energía. Si es un proyecto de línea de metro, a operar los trenes, a transportar personas. Si es un proyecto de carretera, bueno, ya pasarán los vehículos, etcétera, etcétera. Ese es el ciclo de vida de un proyecto. Es el ciclo de vida de un proyecto de construcción, como ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no? Todo proyecto. En la etapa de operación, esta etapa final, lógicamente también está ahí la etapa de mantenimiento, ¿no? En el que se debe hacer el mantenimiento del proyecto. Un proyecto hecho con BIM, y si se quiere hacer, y si se quiere aprovechar el proyecto hecho con BIM, la aplicación BIM en su séptima dimensión, ustedes habrán escuchado de BIM 7D, ¿no? Es en esta etapa donde se hace el seguimiento y mantenimiento. ¿Para qué? Para lograr mantener la calidad del proyecto que ya está construido, ¿no? Se hacen inspecciones, reparaciones, ¿no? Le sirve mucho al propietario, ¿no? Porque esto repercute en su utilidad y en la gestión de los costos para conservar el proyecto. Entonces, esa es la aplicación de BIM 7D aquí, en esta etapa de mantenimiento y seguimiento al proyecto ya construido, ¿no? Eso sería lo ideal, de que todos los proyectos ya se estén manejando con BIM. Pero acá en el Perú estamos empezando y hay que ser pacientes. Todo esto va a ir con calma. Se planea que, como les digo, en el año 2030 recién se esté ya obligando a que todos los proyectos se manejen con metodología BIM. ¿Ok? Como les dije, las fases
del ciclo de vida de un proyecto son diferentes a los grupos de procesos de gestión de proyectos. ¿Sí? Los grupos de procesos de planificación de proyectos, los grupos de procesos de un proyecto son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, que son diferentes a las fases de un proyecto. Los costos y niveles de uso de recursos al inicio son bajos, como habíamos hablado, y cuando llegamos a etapas intermedias van en aumento, obtenemos un pico y después empiezan a caer nuevamente, ¿no? Eso es una característica del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Las inversiones son mayores en fases intermedias, después viene cayendo, ¿no? Como una campana de Gauss. Eso es una de las características. Otra de las características es que la capacidad de los interesados, que me refiero a los stakeholders, ¿no? Para influenciar en las características finales del producto y costo al inicio es mayor, ¿no? La capacidad de ellos es mayor. Conforme disminuye el proyecto ya está avanzado, pues si algún interesado quiere opinar para modificar, hacer un cambio, ya pues será demasiado tarde, ¿no? Y el costo de los cambios al inicio también es menor, ¿no? Es diferente y es más costoso hacer un cambio cuando el proyecto ya está bastante avanzado. Si yo ya hice la construcción, y quiero demoler una columna, pues me va a costar muy caro, ¿no? Si el proyecto está construido, ¿no? Pero si yo quiero demoler una columna y el proyecto todavía no está construido, lo puedo demoler pues en el modelo virtual, ¿no? Entonces el costo será menor porque simplemente es el cambio que va a elaborar mi ingeniero en la computadora y lo va a resolver tranquilamente. Eso es una de las características también importantes del ciclo de vida del proyecto. Otra de las características del ciclo de vida del proyecto es el control efectivo, ¿no? El control efectivo en cada fase, como les dije hace un momento, buscar la aceptación del cliente conforme avanza el proyecto, ir buscando la aceptación, ir buscando la aprobación, no guardarlo todo hasta el final, sino ir buscando aceptaciones intermedias para que el proyecto sea mejor gestionado, ¿no? Ir buscando aceptaciones intermedias. Ya llegando al final, pues vamos a obtener la aprobación en un menor plazo de ejecución. ¿Qué más? Hay un concepto de sistema de gestión de proyectos y esto no es nada más que un conjunto de procesos y funciones de control relacionadas, ¿no? Los sistemas pueden ser formales, pueden ser informales, ¿no? Ayudan al director de proyectos a dirigir el proyecto de manera exitosa hasta el cierre, ¿no? Esos son los sistemas. Y con esta diapositiva terminamos la sesión que muestra todos los interesados que puedan existir en un proyecto, ¿no? Tenemos el proyecto, tenemos el director del proyecto, tenemos el equipo de dirección del proyecto, tenemos los otros miembros del equipo del proyecto que pueden ser los ingenieros especialistas, los técnicos que intervienen. Tenemos al patrocinador del proyecto, el que está poniendo la inversión, ¿no? Para desarrollar el proyecto. Tenemos las áreas, las gerencias funcionales de repente de la empresa, los proveedores,
los clientes, la oficina de dirección de proyectos de la empresa, el director del programa, director de portafolio, algún alcalde, algún presidente regional, algún representante de alguna entidad importante donde se desarrolla el proyecto. Entonces, ahí la comunidad también, por supuesto, ¿no? Y la población. Hay muchos interesados dentro de un proyecto que tienen que participar en él. Bien, como les dije, acuérdense de esto siempre, ¿no? ¿Quiénes son los interesados? Para que no se confundan, y se vayan sabiendo quiénes son los stakeholders interesados. También pueden ir avanzando ya en su informe, identificando quiénes son los interesados de su proyecto. Por ejemplo, si van a construir plantas de oxígeno, ¿quiénes son los interesados de adquirir las plantas de oxígeno? Ya saben, ¿no? Hospitales, la población, ¿no? Entonces, si están construyendo una cancha deportiva, ¿quiénes son los interesados? Si están construyendo un colegio, ¿quiénes son los interesados? Alumnos, profesores, población en general. Y el constructor, de repente el director del OGEL, etcétera, etcétera. Entonces, señores, esto es la introducción que hemos llegado hoy hasta interesados en el proyecto. Diapositiva 2. Nos hemos quedado aquí. Espero que el comunicado del delegado para ver qué conversaron, señor delegado, usted me va conversando, yo acabando la clase, sí, claro, acabando la clase le estoy enviando al delegado del curso la documentación que les tengo que pasar hoy. Ok, señor Gerson Tarazona, no se olvide de conversar con sus compañeros sobre la fecha de recuperación de la clase próxima, que podría ser martes, miércoles, jueves o viernes en la mañana. ¿Ok? Está bien, profesor. ¿Me va a facilitar su Listo. número o...? Sí, yo ahora te escribo por el WhatsApp. Ah, ya tiene mi número. Sí, es el número que me pasaste, 949332-604. Así es, sí. Y voy a pasarte por ahí también la documentación. Ya, y le doy el día que mis compañeros van a querer la recuperación. Sí, claro. Ya está bien, profesor. Listo. Gracias. Le agradezco. Muchas gracias a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a este ciclo. Les pido solamente que pongan mucho esfuerzo para que puedan salir muy bien al final del curso. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.